Buenas tardes, nos encontramos este 31 de agosto de 2022, semana número 3, módulo número 4, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. En este caso vamos a realizar una breve descripción sobre los principales contenidos de la semana número 3, que voy a proceder a compartir a continuación. Eh, y después de eso voy a poner algunos videos que tienen que ver em, con el contenido general de la semana número 3, sobre todo el que se llama experiencias estéticas, y luego terminaré con un par de textos que les pueden ayudar con su actividad integrada número 5, que es una integración sobre las nubes de Aristófanes, que es el texto que tienen que leer esta semana. Lo voy a explicar y luego hago una explicación sobre el teatro griego, que también puede ser que les interese mucho para tomar notas. Lo que tienen o lo que vamos a ver en general el tema de esta semana es la literatura que en relación con el mundo, con las experiencias estéticas y el impacto de la literatura en la sociedad. La semana pasada vimos la relación que hay entre la literatura y la sociedad, cómo un escritor no puede desentenderse de sus puntos de vista en función de la sociedad en la que vive. En este caso vamos a ver cuál es lo que sufre el lector, vamos a ver del lado del lector cuál es su contexto, cómo se relaciona, cómo se da una experiencia estética, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que les va a servir mucho por lo menos ver el primero de experiencia estética. Puede ser un poquito más complicado, pero creo que les puede ayudar mucho. Vamos a comenzar rápido para intentar terminarlo. Repito, este es un panorama general de la unidad 4. Luego vamos a revisar algunas de las preguntas que ustedes tienen y vamos a terminar con dos videos que tienen que ver con las nubes, teatro griego y con los elementos del teatro griego. Hay una parte ahí que me interesa que revisen porque hay un contraste entre lo clásico y lo moderno, digámoslo así. Entonces hay un bloque donde nos habla eh, de manifestaciones literarias actuales. Y en ese sentido, pues creo que lo mejor será que ustedes puedan apreciar las dos cosas. También un material que no se pueden perder, que es la producción de textos, también lo voy a poner ahorita. Entonces vamos a empezar con experiencias estéticas y luego cómo ustedes van a preparar un texto. Vamos a comenzar a estudiar juntos otra rama. Perdón, este no es. Este es. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva.
es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar, y según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Perfecto, como ya escuchamos, este tiene que ver con algunos aspectos un poco oscuros en el entendimiento y da por hecho algunas cuestiones que tienen que ver con lo estético, con la filosofía, con la subjetividad y la objetividad, que probablemente hayan visto en general en su en la semana pasada, donde hablaron sobre el sentido de la vida. Me parece que ahí podrían haber experimentado alguna cuestión similar. Fuera de eso, el texto se puede explicar por sí mismo y nos dice que es una experiencia estética, que es algo que ustedes tienen que participar y que voy a explicar el día viernes para el foro de novedades, la parte de la explicación. Ahora sí, nada más quería también compartirles este recurso que es, me pareció importante compartirlo porque es muy sintomático de lo que ustedes pueden hacer. Se llama producción de textos, también está ahí en el material y nos habla exactamente del proceso de producción de un texto, qué es lo que tenemos que hacer desde el primer momento hasta la versión final. Aquí, por ejemplo, cuáles son está por pasos, la planificación, sobre todo, que es la parte más importante.
generación de ideas, organización de ideas, establecimiento de objetivos, y ahí recuperar información, rescatar la memoria, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aparte, pues sí, me parece muy bien. Y aquí nada más, ¿cuál es la textualización y la revisión de un texto? Esas dos partes, pues me parece que sí están muy bien explicadas y creo que sí les convendría seguirlas, ¿no? Entonces, esas dos, la de experiencia estética y producción de textos, para el caso de la actividad integradora número 5, que es la creación de los textos de las nubes, pues creo que sí sería muy importante que la revisaran, porque a veces escribimos de manera inconsciente o no ponemos la suficiente atención para esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar ahora sí la actividad integradora número 5, que es, tienen que leer la reseña de las nubes, que está acá, pero también tienen que leer las páginas 1 a 22 de las nubes, que también están acá. Me han preguntado varias veces si leen uno o el otro. Yo prefiero que lean el paso número 3, que está aquí, que ahorita lo lo estoy compartiendo ahora. Prefiero que lean ese a que lean la reseña. La reseña es solo para que se enteren de qué va la obra, pero no tiene servicios, o sea, no tiene un fin general más que conocer la obra. Y luego tienen que descargar y colocar este formato, perdón, y contestarlo de la siguiente manera. Voy a compartirlo. Ahí está. Listo. Son algunas preguntas. Acuérdense, por favor, que si no cumplen la extensión de 5 renglones, entre 3 y 5 renglones, no va a ser suficiente y les vamos a descontar puntos. Recuerden que también ya va a haber un cambio en la rúbrica, entonces va a ser un poco más específico y nos vamos a extender con lo del plagio. Ya va a implicar dentro del plagio, entonces preferiría que ustedes pues no plagien, ¿no? En esto y que cumplan con la extensión. Para mí es importante. ¿Cuál es el argumento? Y me hacen el argumento en 3 renglones, a 5 renglones, perdón. ¿Quiénes son los personajes? No solo me tienen que poner el nombre, me tienen que explicar cuál es la función dentro de la historia. Si no me ponen la función dentro de la historia, ya sabré yo que no vieron este video y que no están poniendo atención a las cuestiones generales y a las instrucciones de clase. Luego, características de la personalidad de los personajes principales. Situaciones graciosas, también son 5 renglones. Situaciones en la historia que se presentan en la actualidad, también quieren explicarlo. Y luego tienen que grabar otro audio, escribir un cuento de 15 a 20 líneas. Aquí es muy importante donde siempre se confunden, donde está el E y el. Escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. En el primero van a contar algo de manera informal, de aquí lo van a escribir no más formal, sino mejorarlo. No necesariamente implica un lenguaje distinto, simplemente indica una mejor capacidad de narración, nada más detenido. Y luego son opiniones que tienen que poner aquí, 1, 2 y 3 diferencias. Y por supuesto me tienen que poner la bibliografía. La bibliografía es las nubes, por supuesto, porque la leyeron, entonces tienen que poner las nubes aquí. Si hacen citas, sugiero que hagan citas, lo ponen también. Si hacen citas y no ponen, si encuentran un fragmento y no colocado como cita, entonces es un plagio. Ya hemos hablado suficiente del plagio, así que pues preferiría que lo evitaran en ese sentido, ¿no? Entonces esa es la actividad integradora número 5, perdón, y ahora voy a compartir la actividad integradora número 6, que es el foro. El foro, y ya después me voy a pasar a los videos que tengo para ustedes. Aquí está. El foro se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Tienen que hacer 5 aportaciones, todas van con bibliografía. Ya saben que van con bibliografía, una etiqueta, citas textuales. Cada una es una nueva, cada participación tiene que tener bibliografía, tiene que tener entre 5 y 10 renglones forzosamente. No se valen opiniones de sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso está penadísimo. No cuentan, no se descuentan puntos por participar el fin de semana o menos de 3 días, o hacerlo el mismo día, también está muy penado. Tienen que llevar un proceso que es de lunes a viernes, que son 5 participaciones. Fíjense, por favor, revisen acción poética y zona negativa y les van a decir cuáles son les van a indicar
específicamente cuáles son las páginas que tienen que resumir. Me tienen que decir si los contenidos de acción poética o zona negativa. Zona negativa, por ejemplo, tiene cómics, son cómics. Entonces tienen que decirme si eso es literatura, según ustedes. Por otro lado, la siguiente tienen que, a pesar de que son participaciones de opinión, acuérdense por favor que son cuestiones de opinión argumentada. Ya también he hablado un poco de eso desde la primera semana, la diferencia entre opinión y opinión argumentada. Y básicamente tienen que cubrir esta pregunta, que es la más importante de esta semana. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Me van a decir y justifican la respuesta, colocan bibliografía, también lo hacen, por favor. Si no colocan mi bibliografía, no van a poder revisarla. Y van a hacer una calificación muy baja en un foro que tienen que hacerlo todos los días, ¿no? Por favor, esas son lo que yo les puse. Y aquí hay algunas cosas que respetar una etiqueta, comentarios de 10 líneas, entre 5 y 10 líneas, participaciones generen diversidad. Si tomas información, tienen que tomar información, no pudieron haberlo hecho de la nada, así que es obligatorio hacer citas textuales. Aquí es una recomendación que redacten por adelantado y que después ya lo revisen, ¿no? Y lo pongan. Básicamente eso es el foro de novedades. Y ahora para culminar les voy a poner un par de... Primero uno sobre las nubes, que es un resumen de lo que trata la obra que van a leer. Y pues esa obra, para que no la lean completa, pues les puede ayudar un poco este resumen que dura 3 minutos. Estrepsíades se ha endeudado por mantener la afición de su hijo Fidípides por los caballos. Busca la solución a esta situación, así que decide enviar a su hijo al pensatorio de Sócrates para que así éste pueda tener argumentos y le ayude a no pagar sus deudas. El joven se niega, por lo que decide asistir él mismo. Después de llegar, Estrepsíades conoce a Sócrates, quien cuelga de un cesto. Este le dice que Zeus no existe y quienes provocan las lluvias son las nubes. El padre no logra aprobar su examen inicial, pues es torpe y viejo. Entonces convence a su hijo para que éste asista al pensatorio, donde Sócrates le enseñará el argumento justo y el argumento injusto. Se presentan entonces como personajes ambos argumentos para contradecirse y logra vencer el argumento injusto. El joven es un destacado discípulo y ha aprendido sofismas y se convierte en un buen argumentador y litigante. El padre, con lo poco que aprendió, logra deshacerse de sus deudores, pero su hijo Fidípides llega y le pega, pues según lo que aprendió, si los niños soportan los golpes de sus padres, con mayor razón los viejos deben ser castigados, pues no tienen excusas para sus faltas cometidas, ya que tienen experiencia. El padre, muy molesto, va al pensatorio y lo incendia. No todo fue tragedia en el teatro griego. La comedia también estuvo presente con el comediógrafo Aristófanes, natural de Atenas y aristocrático. Estas son las características de su obra. Aristófanes censura toda innovación y la considera demagógica y negativa. Su postura conservadora lo llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Es conocida su animadversión hacia Sócrates, a quien en su comedia Las nubes, la cual vimos, lo presenta como un demagogo dedicado a inculcar todo tipo de insensateces en las mentes de los jóvenes. En el terreno artístico fue también tradicional y conservador. Consideraba el teatro de Eurípides como una degradación del teatro clásico. Estas son algunas de sus obras. Aristófanes nos muestra un Sócrates viejo, impostor, sórdido y sucio. Los estudiantes de Sócrates están preocupados en meditaciones banales, capaces de probar todo con las mejores razones o argumentos. Un tema adicional es la relación difícil entre un padre anticuado y tradicional y un hijo moderno. Aristófanes utiliza a Sócrates para ejemplificar a un sofista, aunque este no fue un sofista sino un filósofo. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal. Perfecto, ya alcanzamos a ver cómo
características generales de las nubes, que es el teatro, y las características específicas. Ahora vamos a ver un video sobre las características de, el teatro griego en general. Aunque dio algunas, habló solo de la comedia. Vamos a hablar sobre el teatro griego en general. Frente, de frente. Vamos a ver el teatro griego. El teatro griego tienes que recordar el siglo V antes de Cristo. ¿Por qué? Aparece el siglo de Pericles. Pericles, gran gobernador ateniense, impulsa las artes, la filosofía y deja como legado la democracia. Ahora, este periodo de esplendor político, militar, social, económico, todo, tiene como resultado que Atenas va a crecer justamente territorialmente. Como es una península, por un lado tiene el desarrollo del comercio marítimo y por el otro lado va a crecer hacia el campo. Del campo adopta justamente las costumbres de este lugar y allí es cuando el culto a Dionisios se lleva a la gran ciudad. Las tradiciones que se traen del campo a la ciudad consistían en las fiestas dionisíacas, que se daban 2 veces al año, una en marzo y otra en septiembre, tal como el examen de admisión. F por ti porque la cuarentena se los tumbó. No importa, sigamos. Ahora, no puedo así. En esta festividad se van a generar los ditirambos, que eran los cánticos en torno al dios del vino, Dionisios. Pero esto genera poco a poco la semilla para el teatro. ¿Cómo así? Los devotos en torno al dios del vino van a vestirse, van a adoptar la visualización, la vestimenta de los personajes típicos que solían acompañar al dios del vino. ¿Te acuerdas del señor Tomus en Narnia? ¿Te acuerdas del que acompañaba a Hércules en el dibujo animado, por si acaso? Ya, ese mismo. Esos son sátiros. Y estos seres eran mitad hombres, mitad... No, eso no, mitad carneros. Y los devotos empiezan a representar las obras, los mitos en torno al dios del vino de esta forma. Y es así como aparece un pequeño coro de un conjunto entre 30 a 50 personas y que van a ir cantando las hazañas del dios del vino. Cuando se están representando estos cánticos, aparece la primera especie, la tragedia. Veámoslo etimológicamente. Tragedia viene de los términos tragos, que no es lo que estás pensando, que quiere decir conjunto de machos cabríos, los sátiros, y la palabra oda, u odei, que quiere decir canto. Entonces tragedia tiene como resultado canto de los machos cabríos. Y con el tiempo ya se generaría la comedia, que sería más que nada una especie de crítica social, de burla y sátira a personajes populares de aquel entonces, tales como las nubes de Aristófanes. Ahora veamos los elementos del teatro. Inicialmente estaba el coro frente al público, cantando los ditirambos, pero con el tiempo, una persona salta al frente y empieza a dirigir ese coro, al cual se le va a llamar corifeo. El primer corifeo del cual tenemos registro se llamó Tespis. Recuerda, Tespis. Y entonces tienes corifeo, coro, público. La persona que avalaba, financiaba todo esto se le llamaba corega. Era una especie de mayordomo de acuerdo a nuestras tradiciones andinas. Recuerda que en la serranía, pues, la persona que paga la vestimenta de Jesucito, de la Virgen María, se le llama mayordomo. Luego tenemos las primeras reglas. La primera regla, qué redundante, pero la primera regla es no mujeres. 2, no escenas violentas. 3, uso de máscaras. Expliquemos. Recuerda que en Grecia las mujeres no eran partícipes de la vida política y social de su entorno, por lo mismo eran dejadas de lado, y los papeles femeninos en las historias eran representados por varones. Segundo punto, no escenas violentas. Más adelante vamos a ver que el teatro tiene una finalidad social. Por lo mismo, el teatro tenía que inculcar ciertos valores para ese momento y no caer en lo vulgar de las escenas violentas. Y por último, el uso de máscaras, ya que esto es una actividad religiosa. Tenía que haber cierto grado de misticismo y que servía también las máscaras para representar mejor aún a los personajes como dioses. También has de recordar a Aristóteles. Aristóteles con su obra La Poética o Poética da una serie de pautas sobre los géneros literarios, analiza cada uno de estos géneros y él llega a la conclusión que de los 3 importantes, épico, lírico, dramático, el más importante es el género dramático, debido a la finalidad social. ¿Y cuál es la finalidad social del teatro? La finalidad se llama catarsis. La catarsis es la vinculación, la empatía que uno siente al ver la obra, se vincula con el personaje, con el protagonista y llega a sentir lo que se llama, lo que se denomina la purificación del alma mediante la compasión, la observación de la compasión o sufrimiento del protagonista. Allí la catarsis. Y eso es
masivo hacia todo el público, y esa es la enseñanza de la obra literaria. A esto agrégale la definición de las unidades aristotélicas. Aristóteles llega a señalar que toda obra teatral debe tener estos tres elementos, que son la unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción. Explico. La unidad de tiempo, la obra puesta en escena, la historia que se representa, no debe durar más allá de un día, 24 horas. Es decir, si la obra empieza el 30 de junio, acaba el 31, no, lapsus, el 1 de julio a todo, como máximo. Unidad de lugar. La obra solamente se desarrolla en un solo escenario, una sola escenografía. Por ejemplo, en la obra de Edipo Rey, toda la obra transcurre en el frontis del palacio de Tebas. Unidad de lugar. Luego tienes la unidad de acción. La obra solamente gira en torno a una trama. Y esto debido a que hasta el día de hoy la simpleza de los elementos permite una mejor ejecución de la obra en sí. La finalidad es más contundente, la catarsis. Recuerda que en Edipo Rey la obra solamente gira en torno a la búsqueda del asesino del rey Layo. Todo ese trasfondo es el que permite el desarrollo de la obra. Por último, los representantes más importantes llegan a ser el padre de la tragedia griega, Esquilo. Recuerda que él introduce el segundo actor, permitiendo así el diálogo, reduce el coro, da el uso de coturnos, pequeños tacones, y es un teatro más religioso, más moralista. Él hacía las obras en trilogías. Desgraciadamente, solamente ha llegado una obra casi completa hasta nuestros días, que es la obra que conocemos como la Oresteada, que está compuesta por Agamenón, Poéforas y Euménides. Luego tienes a Sófocles, el trágico perfecto, de acuerdo a Aristóteles, porque cumple justamente las unidades aristotélicas. Sófocles introduce el tercer actor, generando de esta manera la interacción en la puesta de escena. Luego, reduce al mínimo la labor del coro. Es un teatro más humanista, ya no aparecen dioses, solamente personajes humanos, y sus obras siempre tienen la temática del fatalismo. Tal vez son como Ajax, Edipo Rey, Edipo en Colono. Siempre la idea del destino está presente en sus obras. Y por último, Eurípides, el trágico de los trágicos, con su obra Medea. Bueno, esto fue un rapidín sucinto, nada más. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No hay café. Pero es que han habido otras cosas. Muy bien, voy a terminar la sesión de hoy con algunas preguntas de las que tiene por ahí. Y espérenme. Déjenme buscarlas, por favor. Aquí están. Voy a revisar algunas de ellas. Dice, se me dificulta la ortografía. No sé, no entiendo cómo puedo ayudar con esa pregunta. Extensión del audio y del escrito. Del audio es 1 minuto, del escrito son 15 a 20 renglones. En el documento lo dice, hay que leer las instrucciones. Carácter de los personajes, es decir, cómo se comportan, si son enojones, amables, etc. No me queda muy claro lo de estética. Ve el video, por favor, que acabo de representar en esta sesión. Cómo realizar la actividad desde cero y grabarlo. Grabarlo como si grabas un WhatsApp y buscas en Google y es más, lo abres el Drive, lo pones en la computadora, en tu dispositivo y lo compartes en Drive. Puedes subirlo como un archivo, lo arrastras a Drive y le compartes el link. Mi duda es, actividad 5, al narrar nuestro texto, ¿le vamos a cambiar el nombre de los personajes o van a ser los originales? Eso lo decides tú. 17, me duda sobre los contextos de la estética. No entiendo la pregunta. Y la pregunta 8, foro de la actividad integral. ¿Se puede hacer 2 participaciones en un día? No, en realidad no es la idea. Tendrías que hacer uno diario, pero si en algún momento por alguna razón te perdiste, pues sí puedes hacerlo, pero solo una vez. Aunque en realidad, por la pregunta que hizo, que fueron ayer, pues puedes hacerlas miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y con eso tienes 5 días. Espero haber contestado sus preguntas. Si tienen más, pueden escribirme al chat o por correo electrónico. Muchas gracias por su participación y los veo la próxima semana. Perdón, los veo el viernes. Buena tarde.